Este titular que apareció publicado en el diario El Nacional, en primera plana del Nacional del mes de agosto de 1948, y que para cualquier lector desprevenido o que se haya topado de pronto con semejante titular, podría resultar verdaderamente escandaloso, tratándose ello de la reseña que se hiciese del intento por bombardear la ciudad de Caracas. Tiene que ver con la dinámica de conspiraciones que venía ocurriendo contra el régimen de la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, desde los hechos del 18 de octubre de 1945. Ese periodo que va a significar los 3 años entre el 45 y el año 48 va a estar signado por tensiones tremendas, no solo en lo interno del país, con el advenimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno, sino por lo que iba a significar el duelo planteado ante Betancourt por parte de los núcleos que fueron desplazados del poder a partir del año 45. Hablamos en este caso de lopecistas y medinistas que habrían de seguir el camino del exilio y desde el mundo del Caribe tramar o alentar una serie de conspiraciones y azonadas o insurrecciones militares contra el régimen de Betancourt. Lo importante a tener en cuenta es que hablamos en este caso de un duelo doble. Un duelo doble, siendo por un lado el que se librara entre Betancourt y los adversarios del régimen instalado a partir del 18 de octubre, lopecistas y medinistas, y por el otro lado el duelo que Betancourt habría de librar desde Venezuela con los regímenes autoritarios del Caribe, bajo los cuales halló amparo o refugio buena parte de este exilio venezolano. Hablamos del caso de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y también del régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua, a lo cual se sumaba también, por ejemplo, Tiburcio Carías en Honduras. Pero realmente los dos regímenes que le dieron acogida y motorizaron estas actividades conspirativas de los venezolanos en el exilio fueron fundamentalmente los regímenes de Trujillo y de Somoza. Que esas conspiraciones tuvieron lugar, que esas acciones contra el régimen de Betancourt ocurrieron, no hay lugar a dudas, más allá del hecho de que el clima de esos años 45 al 48 estuviera repleto de noticias y de rumores sobre conspiraciones y azonadas, pero efectivamente hubo importantes movimientos insurreccionales cuya jefatura desde el exilio estuvo básicamente o recayó básicamente en la apoyatura que dio para ello Eleazar López Contreras, mucho más que Medina Angarita, que más bien optó por un exilio replegado en Nueva York. Intervino Medina en algunos de estos intentos, pero en una nota menor a lo que fue la actuación de López Contreras. Y tanto así, digamos, que tuvieron lugar esas conspiraciones, que el propio Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo reseña aquellas que realmente pusieron en apuros al régimen presidido por él durante ese trienio. Esa actividad conspirativa fue desgastándose durante esos 3 años. El propio López Contreras comenzó a perder fe en esa salida militar. La desorganización de los exiliados era notable, la falta de recursos y de aprestos militares era notable. Fuentes para financiar esas conspiraciones también se vieron escasas, aun cuando algunos grupos siguieron proveyendo, digamos, la caja de guerra a través de la compra de material militar sobrante en los Estados Unidos, como fue el caso de estos aviones que iban a ser utilizados para incursionar sobre Caracas, ya concluido el régimen de Betancourt, pero pronto asumir Rómulo Gallegos, con la intención justamente de impedir la toma de posesión de Gallegos como presidente electo
continuar creando un clima de zozobra que se viera a la vez respondido por el sector militar en el país. En todo caso, lo ocurrido con esos aviones fue un episodio tardío, fue un episodio probablemente el más desesperado de todos, cuando ya López Contreras había renunciado a dirigir la guerra y un grupo de exiliados que quiso continuar su enfrentamiento con el régimen de Acción Democrática, en este caso en versión gallegos, organizó este acopio de armas en Nicaragua, en Puerto Corinto, contando para ello con algunas unidades de B-24 bombarderos que eran piloteados o iban a ser piloteados por aviadores norteamericanos, que finalmente, dado el hecho de que el propio gobierno de Estados Unidos intervino para parar en seco esa operación, al verse noticiada o al respecto el gobierno de Estados Unidos, esos aviadores fueron detenidos y a los cuales se les siguió juicio en los propios Estados Unidos. En todo caso, por ejemplo, Leonardo Altuve Carrillo, un importante exiliado, en sus libros de memorias, Yo fui embajador de Pérez Jiménez, da cuenta de detalles muy interesantes sobre ese abortado intento de bombardear Caracas, de ese cuasi bombardeo que significaba probablemente asediar el Palacio de Miraflores. Como bien sabemos, en todo caso, el resultado de esas conspiraciones fue fallido, pero ello no impidió que la gran conspiración contra gallegos y por tanto, digamos, contra el régimen que había venido actuando desde el año 45 se diera a partir de un pronunciamiento interno, a partir de la acción asumida por los jerarcas militares el 24 de noviembre de 1948. Pero en todo caso, a pesar de que el desenlace de esas tensiones entre el gobierno revolucionario presidido por Betancur y luego por gallegos electos, se diera, digamos, durante 3 años esa conflictiva dinámica, va a terminar de una manera fría, de una manera resumida en un pronunciamiento como el que se dio en noviembre del año 48 por parte de los altos jerarcas militares.